Nunca fui el tipo de persona que se asusta fácilmente. Llevo más de 10 años trabajando en ingeniería estructural y he entrado en cada lugar oscuro y apestoso de este país que asustaría hasta a los más valientes. Pero lo que ocurrió en aquella destilería en Tequila no tiene explicación. Fue solo un día, pero parece que duró semanas. Me quedo reviviendo cada segundo en mi cabeza, como si estuviera tratando de entender en qué momento aquello dejó de ser solo un trabajo complicado y se convirtió en una pesadilla. La remodelación de la destilería comenzó hace unos 3 meses. El lugar era antiguo, construido a finales del siglo XIX, pero tenía un encanto que cautivaba a los nuevos dueños, un grupo de inversionistas que querían transformarlo todo en un hotel boutique. Mi trabajo era supervisar la estructura y coordinar a los obreros. Aquel día en específico, estábamos trabajando en la base de la torre de fermentación, retirando escombros y piedras antiguas. La obra iba bien, hasta que uno de los albañiles golpeó con su marro una losa que sonó hueca. Se podía ver en su cara que algo estaba mal. La piedra era diferente a las otras, negra, medio brillante, con unos fragmentos que parecían vidrio, volcánico. Después descubrimos que era obsidiana. Cuando quitamos la primera piedra subió un olor fuerte. No era podrido ni químico. Era un hedor seco, viejo, como de algo guardado por siglos. Era imposible ignorarlo. Todos retrocedimos. Automáticamente. Uno de los muchachos hasta vomitó ahí mismo de tanto asco. La curiosidad, claro, pudo más y seguimos quitando las piedras. Formaban una especie de tapa. Y lo que había debajo, bueno, es ahí donde las cosas empezaron a salir mal. Era una cámara, oscura, profunda, y los escalones parecían esculpidos a mano directamente en la roca. No había señal de estructura moderna, nada que indicara que aquello formaba parte de la destilería original. Era más antiguo, mucho más. Ninguno de nosotros quiso bajar de inmediato, así que encendimos una linterna y arrojamos luz ahí, dentro. El fondo era irregular, pero se podía ver claramente un tipo de altar en el centro, con piedras alineadas alrededor, como si fuera un círculo. Había marcas rojas en el suelo. Pensé que era pintura, pero aquello parecía haberse escurrido, como sangre vieja. Uno de los obreros más jóvenes comenzó a reírse de la nada, como nervioso. Se rió tanto que cayó sentado. Minutos después, se desmayó. Pensamos que era por el olor, o el calor, o la falta de ventilación. Uno de los electricistas conectó un ventilador cerca, pero el aire no circulaba bien. Parecía pesado, como si hubiera demasiadas cosas dentro de un espacio muy pequeño. Cerramos la entrada por seguridad y llevamos al chavo a la enfermería improvisada en el barracón, pero no despertaba. El pulso estaba normal, la respiración también, pero los ojos se movían debajo de los párpados, como si estuviera soñando algo horrible. Una de las enfermeras juró que murmuraba en voz baja mientras dormía, pero nadie entendió qué era. Parecía otro idioma. Lo que ocurrió después fue una sucesión de cosas que ni siquiera puedo organizar bien. Al principio, los desmayos eran lo peor. Yo misma, que estaba supervisando todo, comencé a sentirme extraña. Nada físico, nada obvio. Era más una sensación de que el aire estaba diferente, más denso. Y los sonidos, era como si la cámara estuviera viva. A veces parecía escuchar susurros, como si algo estuviera tratando de comunicarse, pero cuando miraba no había nada. Eso me ponía tensa. Fui hasta el hospital de la ciudad, pero el médico dijo que no había motivo para alarmarse. Los obreros estaban simplemente agotados. Él creía que el calor estaba afectando sus cerebros. Regresé a la obra con la sensación de que estaba pasando por alto algo. De cualquier forma, la mayoría de los muchachos fueron liberados para descansar. Durante la noche, la obra se fue calmando, pero la tensión no desapareció. Decidí volver a la cámara e investigar más. Fui sola, ya que nadie más quería siquiera acercarse a ese lugar después de lo que pasó. Cuando llegué ahí, el ambiente estaba aún más pesado. No sé cómo explicarlo, pero el aire parecía vibrar, como si estuviera pulsando, esperando algo.
Las piedras de la entrada, que antes estaban alineadas, ahora estaban ligeramente desplazadas, como si hubieran sido movidas. El altar, bueno, no parecía el mismo. Las piedras alrededor estaban más oscuras y las marcas en el suelo eran más evidentes, como si la sangre hubiera vuelto a escurrir. El olor también era más fuerte, como si la cámara estuviera succionando el aire de afuera, absorbiendo lo que aún quedaba de oxígeno. Lo que me hizo dar un paso atrás fue lo que vi en la pared. No sé si era algún tipo de pintura o si aquello siempre estuvo ahí, pero había una figura esquelética dibujada, con el cuerpo rodeado por símbolos que parecían esculpidos en la piedra, como si algo hubiera sido sacrificado. Lo peor fue que la figura parecía estar mirándome. Y sé que esto suena loco, pero lo juro, la posición de los ojos cambió cuando la miré directamente, como si me viera. En ese momento, solo pude correr de regreso a la superficie. Y fue ahí cuando comencé a darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. No eran solo desmayos, no eran solo alucinaciones. Algo se estaba propagando por toda la obra. Al volver, encontré a otro obrero tirado en el suelo, esta vez con los ojos completamente volteados, como si estuviera en trance. Estaba murmurando algo, pero no pude entender. Lo que me dio escalofríos fue el hecho de que estaba hablando con una voz diferente. No era él, no parecía él, como si algo hubiera poseído su cuerpo. Fui hasta la oficina, tratando de buscar más información, y fue ahí donde ocurrió la primera desaparición. No sé qué pasó con el muchacho, solo sé que de un momento a otro simplemente desapareció. Lo único que encontramos fue un pedazo de su ropa, rasgado, tirado junto a la entrada de la cámara. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Más obreros comenzaron a desaparecer sin explicación. Y lo más bizarro es que nadie más quería hablar sobre lo que estaba sucediendo. Se aislaban, como si ya supieran lo que estaba detrás de todo aquello. A medida que las desapariciones se extendían, la tensión en la obra aumentaba de forma insostenible. Yo sabía que necesitaba actuar, pero la sensación de estar siendo observada no se iba. Un día decidí ir hasta la biblioteca de la ciudad y buscar algún registro antiguo, cualquier cosa que explicara lo que realmente era esa cámara. Fue ahí donde encontré algo que lo cambió todo. Un libro antiguo, que parecía más un diario de uno de los primeros propietarios de la destilería. Lo que leí me heló la sangre. Mencionaba la construcción de un altar de ofrendas en las profundidades de la tierra, escondido por piedras de obsidiana. Aparentemente, era una práctica común entre los fundadores de la ciudad, que creían en una fuerza ancestral que exigía sacrificios humanos para garantizar prosperidad y protección. A partir de ese momento, ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo. Aquella plaga invisible, los desmayos, las alucinaciones, las desapariciones, todo tenía sentido. La cámara, el altar, las piedras de obsidiana. Algo fue liberado ahí, algo que estaba esperando la oportunidad de alimentarse nuevamente. Traté de hablar con los otros ingenieros, pero nadie más quería escuchar. Todos estaban tan involucrados en tratar de encubrir las desapariciones que se volvieron ciegos a lo que estaba ocurriendo. Yo misma estaba empezando a aterrarme. Ya no sabía en quién confiar, ni qué hacer. Aquella noche, algo ocurrió. Estaba de regreso en la destilería, sola, tratando de encontrar alguna forma de cerrar la cámara o sellarla nuevamente, pero no lo estaba consiguiendo. Fue cuando la puerta de la cámara se abrió por sí sola. Lo juro, no había nadie ahí, pero simplemente se abrió, como si estuviera invitando a alguien a entrar. Una sensación de calor y un olor insoportable comenzaron a venir de adentro, como si todo estuviera pudriéndose. No lo pensé dos veces y corrí hasta la oficina, tratando de llamar a la policía, al alcalde, a quien fuera, pero la línea estaba cortada. Algo estaba bloqueando la comunicación y sabía que no era coincidencia. A medida que la noche avanzaba, comencé a escuchar sonidos provenientes de la cámara. No era solo el viento, era algo más, algo que parecía estar arrastrándose, golpeando las paredes pidiendo ser liberado.
Lo peor fue que, por algunos segundos, pude ver una sombra en la entrada de la cámara, como si algo se estuviera moviendo ahí dentro. Y fue entonces cuando, por primera vez, sentí su presencia. Algo que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. No era una ilusión, no era el calor o la fatiga. Era real. Podía sentir su presencia pesada, sofocante. Algo estaba esperando, alimentándose, y ahora era mi turno. Intenté salir, pero mis pies no podían moverse. Era como si el suelo estuviera pegado a mí. Solo podía escuchar la respiración pesada, arrastrada, casi como un susurro, viniendo de detrás de mí. Cuando finalmente pude mirar hacia atrás, vi una figura parada en la entrada de la cámara. La luz de la linterna parpadeaba, y por un momento pensé que era uno de los obreros, pero no lo era. Esa cosa, fuera lo que fuera, no era humana. Se movía, pero de una forma incorrecta, como si no perteneciera al mismo espacio en el que yo estaba. La piel parecía arrugada y oscura, casi negra, como si estuviera pudriéndose. Sus ojos no tenían vida, pero estaban fijos en mí. Intenté gritar, pero mi garganta parecía seca y la voz no salía. Lo que quedaba dentro de mí era puro pavor. La figura comenzó a moverse en mi dirección, de forma lenta, pero con un propósito que no sabía explicar. Cuando dio el primer paso, el suelo crujía como si el peso de esa cosa estuviera rompiendo la tierra a su alrededor. Quería correr, quería salir de ahí, pero las piernas no respondían. Fui tragada por la sensación de que ya no había salida, como si hubiera sido atraída a un lugar del que nadie regresa. En ese momento, la cámara parecía tener vida propia. Las piedras se estaban moviendo y el altar parecía brillar de una forma extraña, como si la luz de la linterna hubiera sido distorsionada por algo invisible. No sé cuánto tiempo estuve ahí inmóvil, solo mirando a ese ser, esperando que me arrastrara a algún lugar. Pero entonces, de repente, se detuvo. La figura no se movió más, no hizo nada más. La presión que sentía en mi pecho simplemente desapareció, como si hubiera sido retirada por algún poder invisible. No sé explicarlo, pero en ese momento todo quedó absolutamente silencioso. Fue como si el tiempo se hubiera congelado. Cuando miré hacia un lado, vi que los otros obreros estaban de vuelta, pero todos tenían los ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Nadie parecía recordar lo que pasó. Nadie habló sobre lo que vi. Simplemente comenzamos a salir de la destilería sin una palabra. El pavor aún estaba en el aire, pero era como si aquel mal se hubiera quedado atrás, y la presencia que me atormentaba ya no fuera más mi preocupación. Los muchachos, como si nada hubiera pasado, siguieron con el resto de la obra, como si el día hubiera sido normal. Regresé a casa, pero la sensación de que aquello no había terminado nunca me abandonó. Nunca le conté a nadie lo que vi. La gente de la obra dice que fue solo un susto, algo que ocurrió por el calor, la fatiga, qué sé yo. Pero yo sé lo que sentí, lo que vi. Las noches se arrastran, y aún ahora, con todo aparentemente normal, la sensación de que algo me está observando no se va. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el sonido de la tierra moviéndose y el olor siempre está ahí, como si estuviera impregnado en mi ropa, en mis sueños. No sé qué pasó en esa cámara, pero sé que, sea lo que sea, todavía está ahí. Esperando, nunca más volví a esa destilería. La obra fue finalizada, y los inversionistas siguieron con sus planes de transformarlo todo en un hotel de lujo, como si nada hubiera ocurrido. Yo, sin embargo, me alejé de todo. Me quedé con la sensación de que la presencia, sea lo que fuera, no estaba solo dentro de esa cámara. Estaba ahí, en todas partes. No sé si algún día alguien creerá lo que pasó, o si esa cosa quedará atrapada en el lugar donde fue liberada. Lo que sé es que, hasta hoy, no puedo borrar de mi mente la mirada de aquella figura y el sonido de la tierra moviéndose bajo mis pies. Nunca fui muy dado a abrirme, pero después de lo que pasó en aquella subida al volcán de Tequila, me quedé sin muchas opciones. Me dijeron que hablar ayuda, pero sinceramente, no creo que haya mucho que pueda ayudar después de aquello. Fuimos 5. Yo, Marco, Vanessa, Rodrigo y Daniel.
todos experimentados, gente que ya había enfrentado travesías pesadas y altitudes mucho más desafiantes. La idea era simple: subir el antiguo volcán, acampar una noche cerca de la cima y bajar al día siguiente. Se suponía que sería solo un logro más en el currículum, una foto más en la cima. Pero nada en la montaña parecía correcto desde 1900 que empezamos a subir. Lo primero extraño fue el silencio, un silencio seco, sofocante. Hasta nuestros pasos parecían más bajos, como si el sonido no se esparciera bien ahí. Ningún animal, ningún viento, solo nosotros, el calor sofocante y aquel suelo oscuro, medio quebradizo. Como a las 4 de la tarde, armamos las tiendas en una meseta rocosa que daba a una vista increíble del valle. Estábamos a unos 300 metros de la cima. Cenamos, reímos, conversamos sobre las rutas pasadas. Parecía que todo estaba bien, hasta que anocheció. La temperatura bajó de repente y trajo consigo una sensación que es difícil de describir, como si la montaña hubiera despertado. Alrededor de las 2 de la mañana, desperté con un ruido extraño, como un susurro, ahogado, como si alguien estuviera hablando dentro de la tierra. Primero pensé que era el viento pasando por las grietas en las rocas, pero no había viento. Era como si las piedras estuvieran hablando solas. Salí de la tienda pensando que alguien del grupo también había escuchado, pero todo estaba quieto. Miré al cielo y las estrellas estaban equivocadas, no sé explicarlo, como si estuvieran medio borrosas, temblando. Me quedé ahí de pie, completamente perdido por unos minutos. Fue cuando escuché la voz. No era un grito, ni un llamado. Era una voz baja, muy cercana, susurrando directamente en mi oído, pero sin tocar mi cuerpo. Y no se podía entender lo que decía, no era español, pero tampoco sonaba completamente extranjera. Tenía una cadencia repetitiva, hipnótica. El sonido vibraba dentro de mi pecho, como un tambor golpeando por dentro. Volví dentro de la tienda temblando, pero no de frío. No le dije nada a nadie en ese momento. Pensé que había soñado despierto, qué sé yo. El miedo a parecer loco habló más fuerte. Por la mañana las cosas ya estaban tensas. Daniel estaba pálido, no hablaba bien. Vanessa dijo que había soñado con algo arrastrándose fuera de su tienda, algo que raspaba las uñas en la tela. Rodrigo dijo que escuchó pasos durante la madrugada, pero no vio nada. Marco, que siempre fue el más escéptico del grupo, estaba con cara seria, irritado, como si estuviéramos inventando todo. Solo que nadie parecía estar bien. Y lo peor, el sonido continuaba. Incluso de día se podía sentir aquella vibración débil viniendo del suelo, como si la montaña estuviera respirando. Decidimos continuar la escalada, pero el ambiente estaba completamente diferente. El volcán parecía desafiarnos a cada paso. Ya no era solo la geografía difícil, era como si nos estuviera observando. Y a medida que subíamos, más fuerte se volvía la sensación. Comencé a notar que Rodrigo y Daniel se estaban alejando uno del otro. Ellos siempre fueron más cercanos, más compañeros, pero ahora parecía que se estaban evitando. Fui a hablar con Rodrigo sobre esto, pero él dijo que no quería hablar de tonterías y me mandó a cuidar de mi propia cabeza. Nunca lo había visto tan agresivo, pero pensé que era la presión de la escalada. Aquella tarde no parecía estar en el lugar correcto. El aire estaba pesado, el cielo nublado, y a cada paso, otra piedra rodaba de alguna forma sin explicación. Aquellas piedras sueltas no tenían sentido. Como si estuviéramos pisando algo que ya no debería estar ahí. Cuando llegamos cerca de la cima, la atmósfera era aún más sofocante. El sol se estaba poniendo, pero todo tenía un color extraño, como si el propio cielo hubiera sido absorbido por la montaña. La energía de todo el lugar, no sé cómo decirlo, parecía que la montaña estaba viva y que nosotros no deberíamos estar ahí. Lo primero extraño fue Marco, el más fuerte de todos, que comenzó a caminar sin dirección. El hombre estaba poseído por algo que yo no podía ver. Se alejó sin decir nada y yo lo seguí. Pero al doblar la roca donde él estaba, vi que miraba fijamente al vacío, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Lo peor,
es que no vi a los demás, ni a Rodrigo ni a Vanessa. Solo estaban ahí en silencio mirando la montaña. Daniel estaba temblando en un rincón, sin poder hablar. Fue cuando escuché la voz de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más clara. Ya no estaba solo dentro de la tierra, sino frente a nosotros. Aquella voz parecía haber surgido de dentro de cada uno de nosotros. Ya no era una vibración, era una presencia. Comencé a perder el control de mi propia visión. Las cosas se distorsionaban. Parecía que Marco me estaba hablando, pero la voz que salía de su boca no era la suya. Era la voz que ya había escuchado antes, susurrando de nuevo, diciendo palabras que no pude entender. El miedo. Aquel miedo visceral se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado. Miré hacia atrás y nada más tenía sentido. Me di cuenta de que estaba solo. No recuerdo bien cómo llegué a ese punto, pero solo sabía que no podía mirar más a la montaña. Si miraba, algo iba a suceder. Miré a todos, pero nadie parecía estar ahí. Era como si se hubieran convertido en sombras, figuras distorsionadas por la presencia de aquella montaña. Lo que quedaba de nuestra realidad ya se estaba volviendo polvo. Y en ese momento entendí de lo que hablaba la leyenda. El espíritu, que en realidad parecía ser más una fuerza, un ser aprisionado hace siglos bajo aquel volcán, se estaba alimentando de nosotros. Pero lo peor era que ya no sabíamos que era real. El tiempo también comenzaba a distorsionarse. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que empezamos a sentir aquella presión creciente. La sensación de estar atrapado en una pesadilla que nunca terminaba solo aumentaba. Pero lo más extraño de todo era que la montaña parecía saber lo que estaba sucediendo dentro de mí. Las voces estaban más cercanas, más intensas. Era como si estuviera comenzando a perder mi identidad, a ser tragado por aquellas palabras incomprensibles. Comencé a entender que el espíritu, o lo que fuera, no solo nos estaba llamando a la muerte, quería nuestra alma, quería que nos perdiéramos ahí, como los otros antes que nosotros. Fue cuando escuché el grito de Daniel. No era un grito normal. Era como si estuviera pidiendo ayuda, pero con un tono de desesperación que nunca olvidaré. Corrí hacia el sonido, pero cuanto más corría, más parecía alejarse el sonido. El paisaje a mi alrededor se estaba distorsionando. El horizonte, antes tan claro, ahora parecía curvarse hacia adentro de sí mismo. Las rocas se movían, se retorcían, y ya no podía confiar en mis ojos. Lo que vi después, no sé decir si fue real o si mi mente se estaba derrumbando, pero Daniel estaba ahí, parado, en un acantilado. Su piel parecía gris, los ojos completamente blancos, y ya no estaba respirando. Corrí hacia él. Traté de sostenerlo, pero al tocarlo, una sensación gélida se apoderó de mi mano. Era como si su vida hubiera sido drenada. En ese momento, la voz se hizo más fuerte, susurrando cosas que no pude procesar. Me estaba volviendo loco, lo sabía, pero aún así, algo dentro de mí gritó para que no hiciera nada más, para no moverme, para no mirar más a la montaña. Era como si la montaña me estuviera viendo, jalándome hacia adentro de ella. Miré hacia atrás y vi a Marco, a Vanessa y a Rodrigo, pero estaban diferentes. Sus cuerpos estaban sin vida, solo sombras sin expresión. Sentí un nudo en la garganta y la presión en mi pecho aumentó. Comencé a arrastrarme lejos de donde estaba Daniel, pero era imposible salir de ahí. Cada paso que daba, el suelo se volvía más difícil, más pesado. Ya no sabía en quién confiar. La montaña, la voz, estaba todo a mi alrededor. Fui acorralado por un silencio absoluto que me envolvió por completo. Y en medio de toda aquella desesperación, lo último que recuerdo haber escuchado fue el sonido de un tambor, un sonido bajo, repetitivo, que parecía venir de dentro de la propia tierra, del fondo del volcán. Sentí como si estuviera siendo absorbido. De repente, una ola de calor me golpeó. No sé de dónde vino, pero fue suficiente para hacerme perder el sentido. Cuando desperté, estaba solo. Ya no había nadie más. El volcán estaba quieto. La montaña parecía inofensiva, como si nada hubiera pasado. No había sonido, ni vibración.
Lo que quedó de mí fue el miedo, aquel miedo que cargaría toda la vida sin poder entender lo que pasó. Lo más aterrador de todo es que cuando miré hacia atrás, la cima estaba desierta. No había vestigios de nadie, solo quedó la montaña. Y la sensación de que en algún lugar una voz todavía me estaba observando, esperando que la mirara una vez más. Fui rescatado horas después, pero no recuerdo cómo salí de ahí. Dicen que un equipo de rescate pasó por el campamento y me encontró solo, medio en trance, pero no recuerdo nada. Solo sé que no pude hablar durante semanas, no pude dormir. Siempre que cierro los ojos escucho el tambor, el susurro. No sé si todo fue una pesadilla colectiva o si lo que sucedió fue real. Pero lo más extraño de todo es que, cuando regresé a la ciudad, conversé con otros alpinistas que habían hecho la misma ruta en años anteriores. Dijeron que el volcán nunca había sido escalado hasta la cima, que habían escuchado historias antiguas sobre aquel lugar. La leyenda sobre el espíritu aprisionado debajo del volcán es real, o al menos parece serlo. Los más viejos de la región hablan de él como si fuera una entidad que se alimenta de la fragilidad emocional de quien se atreve a acercarse. Nunca supe si esto era solo un mito, o si la montaña realmente tenía algo que afectaba nuestra mente. Lo que sé, y lo que ninguno de nosotros puede explicar hasta hoy, es que algo cambió dentro de mí. No solo en mí, sino en todos. Marco, Vanessa, Rodrigo, todos ellos desaparecieron después de aquello. No sé si fue el espíritu quien se los llevó o si el miedo los volvió locos, pero nadie más apareció. Y lo peor de todo, cada uno de nosotros parece haberse convertido en una parte de la historia, como si la montaña hubiera hecho cuestión de tragarse nuestra existencia. A veces todavía veo destellos. Los ojos de Daniel, la piel de Marco, las sombras que se apoderaron de ellos. Y lo peor es que siempre que vuelvo a pensar en lo que pasó aquel día, la voz regresa, susurrando desde el fondo de la tierra. Me dice que hay mucho más ahí de lo que pude ver. No sé si alguno de nosotros realmente escapó o si todos fuimos aprisionados ahí, en algún lugar. No sé si alguien va a creer lo que estoy diciendo. A veces me sorprendo cuestionando mi propia cordura, pero sé que lo que viví fue real y que nada de aquello debería haber sucedido. No debía haber subido a aquel volcán. A veces, cuando estoy en silencio, siento que estoy de vuelta ahí en la cima, escuchando los susurros, el tambor. Y, por más que intente alejarme, una parte de mí sabe que nunca seré realmente libre de aquello. La montaña todavía me llama, y aunque he intentado seguir adelante, una parte de mí sabe que nunca podré escapar de esto completamente. Hay algo en Tequila, algo que está esperando, algo que nos ve, nos observa y solo espera el momento adecuado para jalar a alguien más hacia adentro. Es eso. No sé qué más puedo decir. Tal vez me perdí, o tal vez la montaña me encontró de verdad. No importa cuánto intente explicar, lo que sentí ahí, lo que vimos, es algo que no puedo olvidar. Nunca olvidaré. Y una cosa es cierta, el volcán, el espíritu o cualquier otra cosa que esté ahí, todavía está ahí, esperando. Fui a Tequila con la intención de hacer un ensayo artístico, algo que me permitiera capturar la esencia de las mujeres que trabajan en los campos de agave. La idea era registrar su duro cotidiano, pero también mostrar la belleza del proceso, de la tierra, del trabajo arduo. Estaba emocionada. Al final es el tipo de proyecto que puede darte una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar el mundo. El hospedaje fue en la hacienda de una familia tradicional que, según el dueño, todavía preservaba antiguas prácticas y costumbres ligadas a la tierra. Esas cosas que, según él, a nadie le importan ya. Pero yo estaba ahí para eso, para ver de cerca, sentir el ambiente y, claro, hacer mi trabajo. En los primeros días todo fue tranquilo. Las mujeres con quienes conversé eran fuertes y parecían tener una conexión profunda con la tierra. Pasaba el día con ellas, fotografiando, y por la noche regresaba a mi pequeña casa en la hacienda. Pero pronto comencé a notar algo extraño. Al principio era solo una pesadilla.
Una niña pequeña con el cabello oscuro y una piel pálida, cubierta por espinas. Ella siempre estaba en un campo de agave, con la luz de la luna iluminando su figura. Cada noche, el sueño se volvía más vívido. Despertaba con la sensación de que algo me observaba, y la imagen de la niña se arrastraba a mi mente como una sombra persistente. Intenté ignorarlo, pensando que era solo el estrés del trabajo y del viaje. Tal vez el cansancio estaba afectando mi sueño. Pero la sensación de incomodidad continuaba. En las noches siguientes, las pesadillas se intensificaron, como si ella estuviera tratando de hablarme, de pedirme algo. La niña no decía una palabra, pero su mirada estaba llena de dolor. Estaba tan perturbada que comencé a cuestionarme si aquello era solo una pesadilla o si había algo más. Fue entonces cuando, durante una conversación casual con la esposa del hacendado, algo llamó mi atención. Ella habló de una historia antigua sobre la familia, algo que nadie más mencionaba. Fui directa al punto y pregunté sobre eso. Ella dudó, pero dijo que sería mejor no hablar del asunto. Eso solo aumentó mi curiosidad. Ya no podía dormir. Bien, cuando no estaba con las mujeres en los campos, buscaba información sobre la historia de la familia. Cada vez más, algo parecía jalarme hacia aquel misterio. La esposa del hacendado habló casi en un susurro sobre una hija bastarda de la familia, alguien que nunca fue mencionada y que había muerto siendo niña. La historia decía que la niña había sido sacrificada durante un ritual agrícola, algo relacionado con la fertilidad de la tierra, para garantizar buenas cosechas. La historia era vaga e incompleta, como si las palabras fueran borradas a propósito, pero lo suficiente para que yo entendiera que aquel sacrificio había ocurrido. Yo sabía que aquello era real, y sabía que la niña, de alguna forma, estaba tratando de contármelo. Comencé a notar conexiones entre la niña de mi sueño y lo que estaba sucediendo en la hacienda. El campo de agave, el ritual, su mirada, todo parecía encajar. Ella quería ser recordada, y yo no sabía por qué yo, una simple fotógrafa, estaba siendo elegida para cargar ese peso. Cada noche las pesadillas empeoraban, y ya no podía distinguir lo que era real y lo que era parte de mi delirio. Las mujeres que trabajaban en el campo parecían no notar nada extraño, pero yo sentía un peso en el aire, una sensación de que todo estaba a punto de explotar, y yo estaba en el centro de todo esto, sin poder escapar. Comencé a buscar más sobre aquel ritual. En los días siguientes, intenté conversar con los más viejos de la hacienda, aquellos que parecían saber más sobre la historia de la familia, pero siempre que mencionaba el nombre de la niña o el sacrificio, se ponían visiblemente incómodos y cambiaban de tema rápidamente. Aquello solo me dejaba más ansiosa. Había algo que estaba siendo ocultado, algo que nadie quería que yo supiera. Pero los sueños continuaban. La niña ahora aparecía durante el día, en destellos rápidos, como si me estuviera siguiendo. La veía a lo lejos, en el borde de los campos de agave, su figura cubierta de espinas, como si siempre estuviera esperándome. La noche en que finalmente encontré algo fue por casualidad. Estaba revisando los archivos antiguos de la hacienda, hurgando en papeles amarillentos y fotos antiguas, cuando encontré una carta. Estaba parcialmente rasgada, pero la firma al final me heló la sangre. Sacrificio de sangre para la tierra. No había dudas de que aquel ritual había ocurrido, y la niña era parte de él. Yo sabía, en el fondo, que ella no estaba pidiendo ser recordada por simple capricho. Ella quería ser liberada. Y estaba comenzando a entender que, a diferencia de un simple espíritu perdido, ella estaba tratando de involucrarme, como si yo fuera la clave para lo que había sucedido. Aquella noche, la sensación de que algo me observaba fue insoportable. El viento soplaba fuerte entre los campos y ya no podía distinguir si el ruido de las hojas era solo el viento o si era algo más. Sentí que algo estaba ahí, en algún lugar, entre las sombras de los agaves. Mi respiración estaba pesada y la sensación de estar siendo observada no me dejó en paz. La imagen de la niña parecía estar ahí, cerca, solo esperando que yo hiciera algo. Estaba en pánico, sin saber hacia dónde correr o qué hacer.
La pesadilla estaba más cerca que nunca y tenía la sensación de que, si no hacía lo que ella quería, la cosa que me perseguía me tomaría por completo. Fue al día siguiente que resolví hacer algo. Volví al campo donde siempre la veía y en silencio comencé a fotografiar lo que quedaba de las plantas de agave. Algo dentro de mí decía que si capturaba aquello, si tocaba la tierra en ese punto exacto, tal vez podría finalmente entender lo que estaba sucediendo. Cuando tomé la última foto, una sensación extraña se apoderó de mí, como si la cámara se estuviera calentando en mis manos. Fue cuando me di cuenta. La niña estaba ahí, de pie, entre los agaves. Yo sabía que ella no era solo un espectro, sino parte de la tierra, de la historia, de algo mucho más profundo. Y en aquel momento sentí como si la hacienda entera estuviera respirando con ella, como si la tierra, finalmente, hubiera sido tocada. En ese instante, todo cambió. Escuché un crujido fuerte viniendo del suelo, un sonido profundo que parecía haber venido de las entrañas de la tierra. Era como si algo se estuviera liberando, algo que estaba aprisionado por siglos. El silencio fue absoluto. El viento cesó, y la niña, con las espinas cubriendo su cuerpo, desapareció, como si hubiera sido absorbida por la tierra donde un día fue sacrificada. Ya no sentí miedo, sino una sensación de alivio, como si la tensión finalmente se hubiera roto. Cuando me volteé para salir, el campo de agave parecía más vivo, más presente, y por alguna razón sabía que algo fundamental había cambiado en aquel lugar. Los días siguientes fueron un borrón. La sensación de que la niña había sido de alguna forma liberada me dejaba extrañamente tranquila, pero al mismo tiempo no podía sacar de mi cabeza que lo que había ocurrido ahí era algo mucho mayor de lo que podría entender. El campo de agave parecía diferente, pero nadie más parecía notarlo. Las mujeres que fotografiaba estaban en sus rutinas, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo en mí se había alterado. La energía de la hacienda estaba más pesada, pero, al mismo tiempo, había una calma que no podía explicar. La niña no apareció más en mis sueños, pero su presencia, de alguna forma, todavía estaba conmigo, como una marca. En mi última noche en la hacienda, fui hasta la pequeña capilla que existía en la propiedad. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Quería tratar de entender lo que había ocurrido, el porqué de todo aquello. Me senté en silencio, mirando las velas encendidas y perdiéndome en mis propios pensamientos. A cada minuto parecía que la atmósfera se volvía más densa. Algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Fue cuando una brisa fría pasó por la capilla, apagando las velas una a una. Miré alrededor tratando de entender, pero no había viento suficiente para eso. Entonces, escuché una risa. No fue algo fuerte, sino un sonido sutil, como si alguien estuviera ahí pero yo no podía ver. No había nadie más en la capilla ni en los campos, y la risa parecía venir de dentro de mí, como si fuera una respuesta. Algo me decía que la niña ya no necesitaba ser recordada, ya había sido escuchada, y que aunque la historia de su sacrificio estuviera borrada, ella ahora era parte de aquel lugar, de la tierra, del campo, del agave. Yo había cumplido la función de ser testigo, y tal vez por eso ya no era necesario que ella me atormentara. Al día siguiente dejé la hacienda. El hacendado y su esposa ni siquiera mencionaron lo ocurrido, y no hubo despedidas emocionales. Nadie nunca hablaba de aquella hija bastarda, y yo nunca más mencioné a la niña ni a los otros trabajadores. De alguna forma, todo lo que sucedió parecía haber sido borrado de mi memoria, pero al mismo tiempo, aquel campo de agave todavía me seguía. Incluso después de semanas, no pude borrar la imagen de la niña, pero ya no la veía como una entidad amenazadora. La veía como una parte esencial de aquel lugar, un recuerdo de un pasado que no debería ser olvidado. Si alguien me preguntara qué pasó en Tequila, diría que fue solo una pesadilla. Pero en el fondo, sé que lo que viví fue mucho más real que cualquier cosa que haya experimentado antes. La tierra guarda secretos,
Y a veces hay historias que no pueden ser borradas, aunque lo intenten. Y al final de cuentas, yo soy solo la testigo. No puedo explicar completamente lo que sucedió, pero puedo sentir hasta hoy que la niña, cubierta de espinas, todavía está ahí, en los campos de agave, esperando ser recordada, esperando que alguien recuerde lo que ella pasó. Nunca pensé que un simple festival de pueblo podría convertirse en mi pesadilla, pero lo que pasó en ese evento lo cambió todo. Al principio parecía ser uno más de esos festivales típicos, con puestos de comida, música, baile y cerveza barata. Pero algo era diferente este año, o tal vez fue el tequila, un tequila artesanal raro que apareció de la nada, servido solo en un bar escondido, casi como si fuera un secreto del pueblo. Todos hablaban de él, y claro, yo no me quedé fuera. Yo estaba investigando un asunto totalmente diferente, pero fui tras esto porque los rumores eran irresistibles. Decían que el tequila daba unos sueños extraños, como una alucinación intensa. Al principio pensé que eran tonterías, solo una bebida más fuerte, que causaba esas historias. Pero la verdad comenzó a aparecer cuando un amigo mío, Rafael, quedó completamente obsesionado con él. Él era del tipo que nunca se dejaba llevar por modas pasajeras, pero después de probar el famoso tequila, no paraba de hablar de él. Juraba que la bebida estaba ligada a algo más. Fue cuando comencé a escuchar sobre la figura encapuchada. Personas que bebían el tequila decían que durante el sueño soñaban con alguien encapuchado, siempre persiguiéndolos por un campo interminable de agave. Despertaban sudados con el corazón a mil, y incluso después de un buen tiempo, no podían librarse de la sensación de estar siendo observados. Fui hasta el bar secreto para ver con mis propios ojos, pero solo conseguí lo que parecía ser una pista. El dueño, un sujeto misterioso y delgado, siempre hablaba sobre un ritual sagrado, algo sobre las raíces de la bebida, pero nunca daba más detalles. Fue en el momento en que encontré a Rafael de nuevo, una semana después, que comencé a darme cuenta de que la cosa se estaba poniendo seria. Tenía los ojos hundidos, pálidos y parecía no poder dormir. ¿Ya has soñado con él?, preguntó de forma casi desesperada. Se refería al hombre encapuchado. El campo de agave no es solo un sueño, dijo. Fue ahí cuando, por primera vez, comencé a cuestionarme si el tequila realmente tenía algún poder más allá de un simple efecto alucinógeno. Fui hasta el pueblo vecino para conversar con un antiguo destilador que sabía mucho sobre la historia de la bebida. Fue ahí donde descubrí algo que me erizó la piel. El hombre, después de una buena dosis de tequila, habló sin filtro como si el alcohol lo hubiera liberado. Dijo que la receta de la bebida era extremadamente rara y hecha con un ingrediente prohibido, algo que no debería existir. La historia era que la bebida se creaba no solo con agave, sino con algo vivo, algo que necesitaba ser alimentado para que la receta siguiera funcionando. Las almas vivas, me contó, eran usadas de forma ritualística, y lo peor, cada vez que alguien bebía, alguien moría, mi cabeza estaba a mil. Fui al bar nuevamente, tratando de obtener más respuestas, pero algo estaba extraño. El lugar tenía una atmósfera pesada, y el olor del tequila parecía impregnar el aire de una forma nauseabunda. Los clientes estaban ahí, como siempre, pero ahora viendo todo con una nueva perspectiva, noté que no eran como los otros frecuentadores de bar. Eran diferentes. Algunos tenían los ojos vidriosos, como si estuvieran atrapados en algún lugar, como si fueran sombras. No pude hablar con el dueño, pero vi una botella del famoso tequila raro en un estante escondido, fuera del alcance de cualquier cliente. Como si quisiera mostrarme que incluso ahí había algo mucho más profundo de lo que yo podría entender. Fui a dormir aquella noche con una sensación de pánico creciente. Las pesadillas eran cada vez más vívidas. Estaba corriendo por un campo inmenso de agave, siempre buscando una salida, pero a cada paso algo me seguía. La figura encapuchada estaba más cerca, más nítida. Su rostro no era humano, algo como una sombra, y cuando me volteé sentí el peso de su mirada sobre mí.
aún sin ver sus ojos. Despertaba sudado, con el pecho apretado, y la sensación de no estar solo era abrumadora. Era como si algo estuviera dentro de mí, observándome. Fue cuando me di cuenta de que la única manera de entender lo que estaba pasando era volver con el destilador. Algo estaba mal. Aquel hombre, aunque extraño, sabía más de lo que estaba dejando ver, y tal vez la clave para detener todo estuviera ahí, en el origen del tequila. Aquella mañana fui al pueblo nuevamente, pero cuando llegué, ahí el lugar estaba diferente. El cielo estaba nublado, y el viento traía un olor extraño a tierra mojada, pero al mismo tiempo había algo metálico en el aire, como si algo estuviera corrompiendo la atmósfera. Era difícil de explicar, pero todo parecía estar mal. Llegué donde el viejo destilador, pero estaba más alterado que la última vez. Me miró con una mirada perdida y dijo: «No puedes pararlo, no puedes revertirlo, la bebida ya está en la sangre de ellos». El tono de su voz estaba descontrolado, casi como si temiera que lo que había comenzado ya no pudiera ser interrumpido. Continuó: «No entiendes. Tienen que seguir bebiendo o los campos consumirán a todos, cada gota, cada alma». Y antes de que pudiera hacer más preguntas, me miró como si me viera por primera vez. «Ya estás marcado», dijo. «No hay vuelta atrás». Intenté salir de ahí, pero el destino parecía empujarme de regreso. Cuando salí por la puerta, una sensación helada me invadió. Me volteé, y ahí al borde del camino había alguien encapuchado, parado en la penumbra. El miedo fue inmediato, como si ya supiera quién era. El hombre me observaba, y la sensación de estar siendo seguido se volvió insoportable. Incluso sin un rostro, la figura tenía una presencia, algo tan palpable que no pude respirar bien. Comencé a caminar más rápido, hasta casi correr, pero en el fondo sabía que no serviría. Algo estaba viniendo, algo que ya no podía evitar. Llegué a casa con la sensación de que el hombre encapuchado me estaba siguiendo, aunque ya no lo viera. Cada sombra que pasaba parecía alargarse, observándome. No pude dormir aquella noche. La sensación de estar siendo observado fue aún más fuerte. Cada ruido de la casa, cada suspiro del viento, hacía que mi corazón latiera más rápido. Sabía que no estaba solo, pero no podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué quería decir el destilador con «ya estás marcado»? ¿Cómo podría estar marcado sin siquiera haber bebido del tequila? Era como si hubiera sido arrastrado a algo mucho más grande de lo que podría controlar. Durante los días siguientes, el miedo solo aumentaba. Veía a la gente del pueblo, los mismos que habían bebido del tequila, comportándose de manera extraña. Algunos estaban visiblemente más pálidos, otros con la mirada perdida. Nadie hablaba más sobre el bar secreto o sobre el tequila, pero todos sabían que algo estaba mal. Me di cuenta de que, a medida que el festival se acercaba a su fin, más personas parecían estar distantes, como si estuvieran atrapadas en algún lugar, viviendo dentro de sus propias pesadillas. No me atreví a investigar más, pero sabía que no podía simplemente ignorarlo. Fue cuando decidí confrontar a la figura encapuchada que finalmente descubrí la verdad. Estaba regresando al bar secreto, aquella noche, tratando de encontrar una respuesta, cuando vi a un hombre en una calle desierta con una sonrisa macabra. No estaba solo. Estaba rodeado por otros, todos con los ojos vidriosos. «Todos estamos esperando», dijo, su voz con una mezcla de dolor y placer. Y fue ahí, en ese instante, que todo tuvo sentido. Todos estaban atrapados, aprisionados por los sueños, por las almas que alimentaban el campo de agave. Alimentaban la bebida y alimentaban algo que nadie más podía ver. El tequila no era solo una bebida, era un portal, una manera de entrar y salir del campo de agave. Pero para eso era necesario que las almas continuaran siendo alimentadas. El ritual, el mismo que el destilador había mencionado, necesitaba almas vivas para continuar. Lo peor de todo era que, al consumir la bebida, el alma del bebedor era devorada lentamente, llevándolo a un ciclo interminable de sueños lúcidos y persecuciones. Y cuando el ciclo llegaba a su fin,
el alma quedaba atrapada, convirtiéndose en parte de la propia bebida. Yo ya sabía de alguna forma que nadie más volvería de ahí, y yo ya estaba más cerca de lo que imaginaba. Aquella noche, lo que parecía ser solo otra pesadilla, se convirtió en realidad. Al dormir, fui nuevamente transportado al campo de agave, pero esta vez no estaba solo. Vi a las personas que habían bebido el tequila, todas corriendo, todas desesperadas, tratando de huir de la figura encapuchada que las perseguía. Sabían que no podrían escapar, sabían que no podrían luchar. Estaban atrapados como yo, pero cuando la figura se volvió hacia mí, ya no sentí miedo. Era como si ya me hubiera entregado a aquello, como si de alguna forma supiera que, al beber, ya no había vuelta atrás. La bebida ya estaba en mis venas y estaba atrapado, al igual que todos los demás. Desperté al día siguiente con el corazón acelerado, pero sin la sensación de estar siendo perseguido. Fui al pueblo nuevamente, pero algo era diferente. El cielo parecía más claro y las calles estaban más vacías de lo normal. La sensación de estar siendo observado desapareció, pero todavía había algo dentro de mí, algo que no podía nombrar. Intenté continuar mi investigación, pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que había una fuerza mayor impidiéndomelo. El bar secreto, el dueño, el destilador, todo parecía haber desaparecido. Nadie hablaba más sobre el tequila. El pueblo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía que no era verdad. Los días pasaron y fui obsesionándome cada vez más con la idea de que todo aquello había sido real, que todo aquello estaba sucediendo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que si continuaba investigando no tendría paz. Los recuerdos de los campos de agave, de las almas atrapadas, de la figura encapuchada, todavía estaban muy vivos en mi mente. Pero lo peor es que ya no sabía si todo aquello era un sueño o si realmente lo había vivido. A veces, en medio de la noche, despertaba sudando frío, sintiendo aquel miedo inexplicable de estar siendo vigilado. Pero pronto el miedo se disipaba, como si fuera solo otra pesadilla. Pero entonces, en medio de una madrugada mientras trataba de descansar, escuché un sonido distante, algo como un susurro, y en mi pecho un peso inexplicable. Miré hacia la ventana y por un momento pensé haber visto la silueta de una figura, encapuchada parada en la acera. Pero cuando parpadeé, ya no estaba más ahí, y al mirar las botellas de tequila que todavía guardaba, una sensación helada se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si bebiera de nuevo? La pregunta nunca me dejó, y en el fondo sé que de alguna forma esa pregunta nunca tendrá respuesta. No sé si la historia terminó, no sé si, de alguna forma, estoy libre de lo que pasó, pero lo que sé es que, de algún modo, el pueblo nunca más fue el mismo para mí. A veces encuentro personas que, como yo, bebieron del famoso tequila y veo algo en sus ojos, algo que me hace creer que tal vez, en el fondo, todos estamos atrapados en una historia que nunca va a terminar realmente. Cuando me contrataron para evaluar los barriles de aquella destilería, nunca imaginé que aquello se convertiría en una pesadilla. La idea era simple: catalogar, evaluar y garantizar que todo estuviera listo para la conversión en un hotel, boutique. La destilería era antigua, con un encanto rústico, y los barriles estaban esparcidos por una sala fría y silenciosa. El olor a madera y alcohol me envolvía mientras pasaba de un barril a otro, verificando el estado de cada uno, anotando detalles, hasta que llegué al que me parecía el más antiguo e imponente. No sé por qué, pero aquel barril llamó mi atención de una forma extraña. Estaba en un rincón casi olvidado, cubierto por una fina capa de polvo. Al acercarme, noté que tenía algo peculiar. El metal que lo sellaba parecía más grueso de lo normal, y las marcas de desgaste alrededor de la tapa daban la impresión de que había sido forzado varias veces, pero sin éxito. Tratando de ser práctica, decidí que sería el último en ser verificado ese día. Cuando intenté mover el barril, me di cuenta de que estaba pesado de una manera que no tenía sentido.
No era solo el peso, parecía que algo dentro de él se resistía a mi toque, una presión invisible. Aquello me causó un escalofrío, pero lo ignoré. Al final era solo un barril viejo, ¿verdad? Cuando regresé al día siguiente, la sensación de extrañeza aumentó. El barril parecía diferente. El metal estaba más oscuro y podía jurar que estaba hinchado como si se estuviera expandiendo. Mi curiosidad habló más fuerte y sin pensarlo 2 veces, tomé una herramienta e intenté abrir la tapa. No, fue fácil. La resistencia era absurda. Incluso con toda la fuerza que hacía parecía que el barril no quería ser abierto. Y entonces sucedió. Un sonido bajo, pero agudo, comenzó a emanar de su interior, como si algo estuviera siendo comprimido. El ruido me hizo detenerme por un momento, y fue cuando me di cuenta de que el sonido no era solo ruido, eran susurros, como si alguien estuviera tratando de hablar desde dentro. Mi corazón se aceleró. Me fui aquella noche con una sensación de incomodidad, pero como cualquier profesional escéptica, traté de alejar el miedo y seguir con el trabajo. Pero al intentar dormir esa noche, algo me despertó. Un ruido débil pero nítido. Me senté en la cama escuchando atentamente y entonces entendí. Venía de la destilería, como si alguien estuviera golpeando las paredes o tratando de salir de algún lugar. Pero yo sabía que la destilería estaba vacía, sin nadie ahí además de mí. Me levanté y salí a verificar. Cuando entré al edificio, el sonido se detuvo, pero el ambiente estaba más frío que antes. Y entonces, al mirar el barril, estaba aún más hinchado. La noche siguiente, el sonido comenzó nuevamente, pero ahora era diferente. Ya no era un simple ruido, era como una mano golpeando levemente el metal tratando de salir. Me acerqué al barril, sintiendo una presión creciente, y fue ahí cuando lo vi. No era una visión clara, pero algo surgió ante mí, una figura, una silueta de un hombre quemado. Su piel estaba deteriorada, como si hubiera sido consumida por llamas. El hombre parecía tratar de arrastrarse fuera del barril, pero era como si estuviera atrapado ahí, luchando por liberarse. El miedo se apoderó de mí, pero no pude apartar los ojos. Cada noche, el barril parecía cobrar vida. No era solo la hinchazón, sino el sonido que se intensificaba. A veces parecía que el hombre dentro de él estaba arrastrándose, golpeando las paredes de madera, tratando de liberarse. Otras veces era como si estuviera gritando, un grito ahogado que me hacía estremecer hasta los huesos. Pero lo que más me molestaba era la sensación de que él me estaba observando, que yo era la única capaz de ver aquello, como si, de alguna forma, el hombre dentro del barril supiera que yo estaba ahí, viendo y escuchando su agonía. Su presencia me envolvía cada noche, como si estuviera esperando algo de mí. Traté de resistir, traté de ignorar. Fui a mi jefe, quien me dijo que nada extraño había ocurrido ahí antes. Mencionó que la destilería era antigua y que muchos de esos barriles tenían historias, algunas quizás hasta macabras, pero nada más allá de historias locales, cosas sin fundamento. Pero yo sabía que algo estaba mal. El hombre quemado, los golpes, los gritos ahogados, nada de eso era normal. Cada vez que me acercaba, la presión aumentaba. Sentía un calor inexplicable, como si el propio barril estuviera hirviendo por dentro. Era imposible ignorar aquello, pero al mismo tiempo sentía que el barril me estaba llamando, desafiándome a abrirlo. En la cuarta noche ocurrió lo más extraño. El barril estaba aún más hinchado, pero algo nuevo se presentó. Cuando toqué la tapa, pude sentir una vibración, como si el barril estuviera pulsando, casi como si estuviera vivo. Y entonces la tapa comenzó a moverse, despacio, como si tuviera vida propia. Ya no estaba resistiendo como antes, parecía querer abrirse de alguna forma, o ser abierto. Yo estaba paralizada sin saber qué hacer. El sonido aumentó, y la silueta del hombre quemado apareció de nuevo, pero ahora estaba más nítida. Su rostro deformado, las marcas de quemaduras, y los ojos, esos ojos, parecían tener algo que decirme, pero en lugar de palabras, solo
Me observaba, como si quisiera que yo entendiera algo. Sabía que no podría abrir el barril sola, pero algo dentro de mí me impulsaba a intentarlo. Esa noche tomé una decisión. Iba a forzar ese barril a abrirse, sin importar lo que pasara. Tomé un martillo y con toda la fuerza que pude reunir, golpeé el centro de la tapa. El sonido que siguió fue ensordecedor, como si algo se hubiera roto dentro. El calor que emanó fue insoportable, y la sensación de que la presencia del hombre quemado estaba más fuerte que nunca casi me hizo desmayar. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, una fuerza invisible me empujó hacia atrás y el barril se abrió solo. Dentro del barril ya no había solo un espacio vacío. El hombre estaba ahí, o lo que quedaba de él. Sus manos salían de los bordes del barril y estaba parcialmente atrapado por la madera, pero sus ojos, esos ojos estaban fijos en mí. Caí hacia atrás, sintiendo el pánico apoderarse de mí de una manera que nunca había experimentado. El calor que irradiaba del barril me envolvía y la visión de aquella figura desfigurada parecía intensificarse a cada segundo. El hombre quemado estaba tratando de salir, pero su cuerpo ya no podía moverse correctamente. Estaba atrapado, pero al mismo tiempo parecía estar pidiendo ayuda. Algo estaba mal, muy mal, y yo no sabía qué hacer. La sensación de asfixia era tan intensa que parecía que estaba a punto de desmayarme. El calor que venía del barril era insoportable, y los golpes, los sonidos ahogados y los susurros que parecían venir de dentro del barril solo aumentaban. Ya no sabía si todo aquello era real o si mi mente estaba comenzando a fallar debido al miedo. Pero sus ojos, los ojos quemados, fijos en mí, como si me estuvieran diciendo algo, y ese calor parecía consumirme. Era como si el barril estuviera succionando toda mi energía. El hombre quemado estaba ahí y podía sentir su presencia intensificándose, pero al mismo tiempo, él no podía salir. Estaba atrapado y yo sentía que, de alguna forma, él quería que lo liberara, pero sabía que hacer eso sería un error fatal. Ya no pude quedarme ahí sola. Corrí de regreso a la oficina, temblando, y llamé a mi jefe. Le expliqué, de la mejor manera posible, lo que estaba sucediendo. Él, claro, no creyó de inmediato. Pensó que solo era una reacción exagerada de mi cerebro, causada por el estrés de trabajar en un lugar tan antiguo y lleno de historia. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que estaba pasando. El hombre quemado estaba ahí y no estaba imaginando aquello. Mi jefe, entonces, me dijo que saliera del edificio, que él daría instrucciones para que otro especialista viniera al día siguiente. También mencionó que el barril estaba realmente excluido del inventario, como si fuera un artículo de menor importancia que nadie quería tocar. Pero no pude dormir. Pasé toda la noche pensando en el barril. Traté de racionalizar, de convencer a mi mente de que solo era una pesadilla, que el barril no estaba vivo, que el hombre quemado no me estaba observando. Pero entonces, de madrugada, algo me hizo salir de la habitación. El sonido ya no era un simple ruido, era un golpe fuerte, continuo, y venía de la destilería. No había forma de ignorarlo. El barril estaba ahí y parecía más vivo que nunca. A estas alturas, la pulsación dentro de él era casi ensordecedora. Mi cuerpo reaccionaba por instinto, y antes de que pudiera darme cuenta, estaba de vuelta en la sala frente al barril, sintiendo que me llamaba. El calor se volvió insoportable, pero no podía dejar de mirar el barril. Estaba ahí, hinchado, más deforme que nunca. El sonido de los susurros, mezclado con el grito ahogado del hombre quemado, me envolvía, me atrapaba. Ya no sabía qué hacer. Me quedé parada ahí, paralizada, sin saber qué esperar, hasta que, de repente, la tapa del barril se levantó sola, no con la misma fuerza de antes, sino lentamente, como si el propio barril se estuviera abriendo por su propia voluntad. Y lo vi. Vi al hombre quemado, ahora casi sin forma, saliendo de ahí. Finalmente, estaba libre, pero de una manera que me dejó completamente aterrorizada. No pude gritar, no pude moverme.
El hombre quemado estaba frente a mí, sus ojos fijos, pero su cuerpo era como una sombra, sin consistencia. Era como si estuviera hecho de fuego, pero al mismo tiempo no lo estuviera. No era humano, no era un alma, algo mucho más antiguo, una energía que existía en ese barril por siglos. Se acercó, pero no me tocó. Se quedó parado ahí como si me estuviera observando, esperando, como si tuviera un mensaje que transmitirme. Y entonces, de la nada, la tapa del barril se cerró con un estruendo y el hombre desapareció. El calor se fue. Los susurros cesaron. El barril quedó quieto, inmóvil, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente el barril estaba como si nada hubiera ocurrido, inmóvil. El calor que había sentido la noche anterior desapareció, y el sonido, los gritos ahogados, todo había cesado. Parecía incluso que me lo había imaginado todo, pero yo sabía que no era así. Sabía que lo que había pasado la noche anterior era real. Fui a la oficina, donde encontré a mi jefe, e intenté explicarle de nuevo lo que había sucedido, pero él siguió diciendo que me estaba volviendo paranoica. Él, claro, no creía que el barril pudiera tener algún efecto sobrenatural. Sugirió que tomara el resto del día para descansar, que la mente de todos nos juega malas pasadas. Pero ¿cómo podría descansar después de todo aquello? ¿Cómo podría olvidar lo que vi? No podía quitar los ojos de aquella destilería. Decidí que no volvería más ahí. Me fui a casa, pero aún así, durante todo el viaje de regreso, la sensación de que el barril todavía estaba ahí, esperándome, me perseguía. Estaba asustada, como si fuera imposible escapar. El calor, los gritos, los ojos, esa sensación de estar siendo observada no me dejaba. Fui a mi casa encerrada, tratando de convencerme a mí misma de que nada sobrenatural estaba sucediendo. Pero la verdad es que la presencia del hombre quemado todavía estaba conmigo, como si su energía me estuviera siguiendo. Sentía que algo muy malo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Aquella noche fue la peor de todas. No pude dormir. El calor parecía envolverme nuevamente, como si hubiera vuelto para buscarme. Los sonidos del barril, los gritos ahogados, estaban en mi cabeza. Despertaba de madrugada con la sensación de que algo estaba ahí esperando. El hombre quemado no había desaparecido. Todavía estaba en el barril, vigilándome, y de alguna forma sabía lo que estaba pensando. Comencé a tener visiones, breves destellos. Estaba ahí, siempre en el rincón de mi campo de visión, observándome con esos ojos quemados, pidiendo algo. No sabía qué quería, pero sabía que estaba esperando que yo hiciera algo. A la mañana siguiente, mi mente estaba completamente dominada por el miedo. Necesitaba volver, necesitaba resolver esto de alguna forma. Sabía que algo se estaba acumulando, creciendo, algo que no podría ignorar por más tiempo. Decidí que iría a la destilería. Sabía que debería ser la última vez, pero algo me decía que, si no lo resolvía, sería demasiado tarde. Cuando llegué ahí, el edificio estaba en silencio. No había señales de lo que había sucedido la noche anterior. El barril estaba ahí, pero ahora algo era diferente. Estaba aún más hinchado, más vivo. Su presencia me envolvía y el aire parecía más denso, como si la atmósfera estuviera cargada. Fui hasta el barril, sintiendo el peso de cada paso. ¿Qué me esperaba ahí? ¿El hombre quemado? ¿Estaba nuevamente ahí? ¿O era solo mi mente aprisionándome en su obsesión? Estaba a punto de encontrar una respuesta y sabía que esto lo cambiaría todo, pero no estaba preparada para lo que vi a continuación. Cuando puse las manos en el barril, la tapa se abrió con facilidad. No había resistencia, como si ya estuviera esperando, pero lo que vi dentro, lo que encontré ahí, me dejó completamente sin palabras. Ya no era el hombre quemado, era algo mucho más sombrío, algo que no podría ni comenzar a describir. Dentro del barril ya no había un hombre quemado, sino algo más perturbador, algo más antiguo. Era como si las llamas que lo habían consumido hubieran dejado una forma, una esencia, pero ya no un ser humano. Era una presencia pura, una energía maligna que me envolvía completamente.
La madera del barril estaba caliente, casi como si hubiera sido quemada de nuevo por dentro. La sensación de estar siendo observada se multiplicó 1000 veces. Ya no eran los ojos del hombre quemado, sino algo invisible, como si toda la maldad que él cargaba se hubiera materializado ahí, dentro de aquel barril. Y en ese momento me di cuenta de que el barril no era solo un recipiente. Era la prisión de algo mucho más sombrío y antiguo que cualquier cosa que hubiera imaginado. El calor aumentaba y la presión en mi pecho se volvió insoportable. No era solo el miedo, sino algo que me hacía perder el control. Sentí como si mi propia alma estuviera siendo jalada hacia adentro de aquel barril. Intenté retroceder, pero algo invisible me impedía salir. Estaba paralizada, sintiendo que si no hacía algo ahora, no habría más oportunidad de escapar. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué podría hacerse? ¿Qué necesitaba hacer para liberar esa energía? O mejor, para encerrarla de nuevo. Mi mente era un desastre, incapaz de pensar claramente. Fue cuando escuché una voz suave pero llena de dolor. Era el hombre quemado, o al menos parecía serlo, pero ya no estaba como antes. No estaba tratando de salir del barril. Estaba pidiendo ayuda, pero de una forma desesperada. Podía sentir su angustia, su dolor, pero también percibía que había algo maligno infiltrándose en sus palabras. Algo que no debía ser ayudado, algo que quería más, algo que quería consumirme. El barril no solo estaba cargando su espíritu, se estaba alimentando de él, absorbiendo toda esa energía hasta convertirse en algo mucho más poderoso. No sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue cerrar el barril, encerrarlo. De nuevo, ¿era posible? ¿Podría ser que el mal ahí contenido volviera a quedar atrapado para siempre? Con una fuerza casi sobrenatural, logré cerrar la tapa. El calor se fue. El silencio regresó, pero la sensación de que algo todavía estaba ahí, vigilándome, no me dejó. Salí de la destilería como si estuviera en trance, sin saber si aquello realmente había terminado. ¿Qué había pasado? No sabía explicarlo, pero sentía que había sido la última oportunidad. Y sabía que, de algún modo, el barril todavía estaba ahí, esperando el momento adecuado para abrirse de nuevo. Desde entonces, nunca más volví a la destilería. El lugar se convirtió en el hotel boutique que estaba planeado, pero nunca más pude ver aquel barril de la misma forma. Incluso ahora, pensando en ello, siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Qué había dentro de él? ¿Qué realmente sucedía ahí? No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Solo sé que, hasta hoy, de vez en cuando el viento sopla fuerte y las maderas crujen, puedo jurar que escucho ese sonido viniendo de dentro del barril, como si todavía estuviera ahí, esperando. ¿Y yo? Yo todavía me pregunto si algún día seré capaz de dejar esto atrás. Nunca imaginé que un simple trabajo de campo se transformaría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando me llamaron para investigar las plantaciones de agave en Tequila. Lo que parecía ser solo un estudio sobre el impacto ambiental, pronto se convirtió en algo muy diferente. Cada año, la cosecha de agave parecía mejorar, pero algo estaba mal. No soy supersticiosa, soy bióloga, pero las cosas que vi y escuché en aquella tierra, bueno, si alguien me lo contara, yo tampoco lo creería. Los trabajadores estaban desapareciendo. Comencé a notar que, de un año a otro, algunos rostros simplemente se esfumaban. Nunca dejaban rastros, y los demás, cuando eran cuestionados, siempre decían que se habían ido, pero nadie sabía exactamente a dónde. Lo más extraño era que, con cada desaparición, la plantación parecía crecer más fuerte. Las plantas de agave más saludables. El tipo de crecimiento que no ves en la naturaleza es artificial, como si hubiera algo alimentando esas raíces de una manera que no debería ocurrir. Fue durante una de esas noches, cuando el calor del día comenzaba a ceder, que escuché los susurros. Primero pensé que era el viento, pero no. Eran voces, susurros ahogados, como si alguien estuviera conversando muy cerca de mí. Pero cuando miraba no veía a nadie. No me atreví a salir a buscar.
Algo dentro de mí ya me decía que aquello no era normal, pero estaba sola, y mi instinto de científica me decía que ignorara las supersticiones y continuara con la investigación. Aún así, comencé a sentirme observada. Al principio, pensé que solo estaba sobrecargada por el trabajo, pero los susurros comenzaron a intensificarse. Por la noche, no podía dormir. La sensación de que algo me observaba crecía y la tierra parecía moverse. No de forma física, sino de una manera que no podía explicar. Era como si estuviera viva, como si la propia plantación estuviera respirando. Y a medida que los trabajadores desaparecían, esta sensación aumentaba. Tenía la impresión de que la plantación estaba, de algún modo, alimentada por algo muy antiguo, algo que exigía más que simples cuidados agrícolas. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Al principio, pensé que solo era un caso de extorsión o tráfico de personas, pero lo que encontré en las anotaciones antiguas de los trabajadores fue algo que jamás imaginé. Documentos de un pacto ancestral, un acuerdo entre los primeros plantadores de agave y una entidad que habitaba aquella tierra. Decían que para garantizar buenas cosechas, la tierra exigía sacrificios humanos. Sacrificios. Me reí nerviosamente al leer aquello, pero entonces comencé a darme cuenta de que las desapariciones coincidían con las fechas de las mejores cosechas. Estaba siendo arrastrada a una pesadilla de la que no podía salir. Al principio, pensé en denunciar, hablar con las autoridades, llamar la atención sobre las desapariciones, pero había algo extraño en los habitantes locales. No querían hablar del asunto, y cualquier intento de investigar más a fondo era recibido con miradas incómodas. Algunos incluso parecían evitarme, como si yo fuera una amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme como si estuviera siendo tragada por aquel pueblo, como si el tiempo se estuviera estirando, como si las paredes de la plantación se estuvieran cerrando a mi alrededor. Lo más perturbador fue una noche en la que, mientras caminaba por los campos de agave, escuché los susurros más fuertes. Ya no venían de un punto específico, sino de todas partes. La sensación de que algo estaba ahí observando se apoderó de mí. El suelo parecía ceder bajo mis pies. Miré a los lados, pero no había nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente me aterrorizaba. Las sombras no eran solo sombras comunes, parecían humanas, pero deformadas, estiradas, como si estuvieran tratando de mezclarse con la tierra. Me quedé paralizada. La visión de las sombras fue tan nítida, tan clara, que mi mente no pudo procesarla. Corrí hacia la casa donde me hospedaba, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo no desapareció. Aquella noche, desperté varias veces, sudando frío, con la sensación de que había algo dentro de la habitación conmigo. No sabía si era real o si mi mente estaba comenzando a ceder a la presión, pero cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo el control. Sabía que ya no estaba segura ahí. Quería salir, huir, pero lo que me dejó aún más aterrorizada fue darme cuenta de que ya no era tan simple. Algo dentro de mí estaba cambiando. No era solo la mente que se estaba confundiendo, sino también el cuerpo. Me sentía más débil, pero al mismo tiempo más ágil, más atenta a los mínimos detalles. Era como si la tierra, aquella planta, estuviera de alguna forma afectándome. El olor de las hojas de agave, el toque de la tierra, estaban invadiendo mi cuerpo y ya no podía distinguir lo que era mío y lo que estaba siendo influenciado por aquello. Cada día, escapar se volvía más difícil. No pasó mucho tiempo antes de que me sintiera completamente aislada. Cuando fui a buscar los registros de la plantación, me di cuenta de que todos los responsables estaban ausentes. La documentación había desaparecido, como si nunca hubiera existido, y los trabajadores, aunque desaparecían, eran reemplazados rápidamente, con nuevos rostros que parecían adaptarse al lugar de manera casi sobrenatural. Parecían personas normales, pero yo sentía que algo estaba mal. Ya estaba comenzando a creer lo peor, que esta entidad antigua, sea lo que fuere, ya me había elegido como la siguiente. Fue una tarde,
mientras estaba sola en la plantación que todo quedó claro. Estaba cerca del centro de los campos de agave, donde el suelo parecía más fértil, más denso, cuando escuché nuevamente los susurros. Ya no venían del viento, sino de dentro de mí, como si la tierra estuviera hablando a través de mí. La sensación de que algo me estaba observando se intensificó. Miré hacia el horizonte, pero no vi nada, solo el vasto campo de agave extendiéndose sin fin. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, de apariencia extraña, con los ojos fijos en mí desde lejos, parado entre las plantas. El hombre no parecía normal. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su piel, demasiado pálida para ser humana, reflejaba una luz extraña, como si estuviera absorbiendo el brillo del sol de forma incorrecta. No se movió mientras lo miraba, pero sentía que me estaba invitando a acercarme. Era como si estuviera esperando que yo fuera hasta él, como si fuera inevitable. El pavor se apoderó de mí, pero lo que más me asustó fue la sensación de que, si me iba, algo dentro de mí se rompería. No pude resistir. Algo me jaló, una fuerza que no comprendía, y con pasos vacilantes comencé a caminar en su dirección. Cada paso que daba parecía pesar más, como si la tierra me estuviera sujetando. Cuando me acerqué lo suficiente, el hombre, que ya no parecía humano, hizo un movimiento rápido, como si estuviera a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, desapareció entre las plantas de agave. La sensación de estar siendo tragada por la tierra aumentó. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de algo pesado, de algo que yo no quería entender. Aquella noche, un dolor terrible comenzó a consumirme. Sentí como si mis entrañas estuvieran siendo retorcidas. La piel me ardía y un olor a agave quemado se apoderó de mi cuerpo. Miré al espejo y por un momento no reconocí a la persona que vi. Mi mirada estaba vacía. Mi piel estaba manchada con marcas extrañas, como si pequeñas raíces hubieran comenzado a esparcirse bajo mi piel. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de mí. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo ya no respondía, como antes. Algo estaba apoderándose de mí, y sabía que ya no era yo misma. Intenté buscar ayuda, pero los demás no veían lo que yo estaba viendo. Nadie más parecía sentir lo que yo estaba sintiendo. El dolor me estaba consumiendo, pero ya no podía confiar en mis propios sentidos. Cada vez que trataba de hablar sobre lo que estaba sucediendo, las palabras parecían desaparecer antes de ser dichas. Lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que el campo, la plantación de agave, parecía tener una conexión con todo lo que me estaba pasando. La tierra me estaba llamando, consumiéndome, y estaba comenzando a creer que el pacto, aquel pacto antiguo, no era solo algo que los trabajadores de la plantación habían hecho, era algo en lo que yo también había sido involucrada sin siquiera darme cuenta. Me estaba debilitando cada vez más, pero al mismo tiempo, algo estaba cambiando dentro de mí. Sentía que mi piel estaba más sensible, más conectada con la tierra, con la plantación. El viento ya no soplaba de la misma manera. Todo a mi alrededor estaba distorsionado, como si la realidad se estuviera derrumbando. Los susurros ya no eran solo sonidos, estaban dentro de mí, como si fueran parte de mi propio cuerpo, hablando un idioma que no comprendía, pero que, de alguna forma, me decía que me quedara, que me entregara. La mañana siguiente no trajo alivio. Despertaba con la sensación de estar siendo arrastrada, como si mis piernas ya no me pertenecieran. El dolor en mi cabeza era insoportable, y la tierra parecía llamarme con más fuerza a cada momento. Cuando miré por la ventana, vi a los trabajadores nuevamente. Estaban ahí, sonriendo, con miradas vacías, como si estuvieran esperando algo. Ya no estaban vivos. Lo sabía de algún modo, pero nadie más parecía darse cuenta. Estaban ahí, para asegurar que todo continuara, para alimentar la tierra y la entidad que la poseía. Fui hasta los campos, aún sabiendo que esto sería el fin. Ya no podía controlarme. Estaba siendo jalada hacia allá, como si la tierra me hubiera marcado como la próxima en ser sacrificada, pero al mismo tiempo sentía que estaba siendo transformada.
Las raíces dentro de mí parecían crecer y comenzaba a entender que mi alma ya no era completamente mía. Algo se había conectado con ella, con la tierra, con el pacto. No sabía qué iba a pasar, pero ya no podía luchar. Sentía que el fin estaba cerca y que no había vuelta atrás. Cuando llegué al centro de la plantación ya no hubo miedo, estaba en paz, de una forma extraña. El hombre que vi antes estaba ahí, de vuelta, esperándome, y ya no era un extraño. Parecía familiar, como si fuera una parte de mí, una parte que siempre supe que existiría. No dijo una palabra, pero la tierra a mi alrededor parecía pulsar, como si estuviera respirando junto conmigo. El campo entero parecía celebrar la cosecha final, y por primera vez sentí que la entidad estaba satisfecha. Había cumplido lo que necesitaba ser hecho. Los días siguientes pasaron sin que me diera cuenta. Ya no sabía qué era real o qué había distorsionado mi mente. Cuando finalmente pude hablar con alguien, nadie me creía. Los trabajadores estaban ahí, trabajando, pero no eran los mismos. El pueblo parecía en paz, pero yo sabía que algo terrible estaba sucediendo ahí, algo que nadie más quería ver. Nadie sabía qué había pasado con los otros que habían desaparecido, pero el campo seguía creciendo, más fuerte, más inmenso cada año. No sé si todavía soy la misma persona que fui antes. Los recuerdos son borrosos y hay momentos en que siento como si el propio suelo me llamara para volver. La plantación de agave nunca más fue la misma, y lo que pasó aquel día, en aquel campo, no puede ser explicado. La tierra tiene un hambre que no puede ser saciada, y yo soy solo una ofrenda más, una parte del ciclo que nunca termina. Ya no puedo huir, y de alguna forma, sé que nunca más seré capaz de dejar Tequila. Algo dentro de mí fue alterado para siempre.